Para si hay alguien que no me conoce, no sé, creo que no, pero yo estoy realizando mi trabajo de tesis doctoral en el IMIP, bajo la dirección de Pau Chavay, y estos no son todos los resultados de tesis, pero casi casi, ya casi estamos. Esta parte la titulamos Rol del virus de Epstein-Barr sobre macrófagos en pediatría, expresión de citoquinas, polarización y PDL1. Voy a arrancar con una muy breve introducción porque la gran mayoría ya conocemos el virus. El Epstein-Barr es un virus que pertenece a la familia Herpesviridae, su familia gamma herpesvirus, y que infecta a más del 90% de la población mundial adulta. Está homogéneamente distribuido a nivel global. Ahora, particularmente en nuestro país, alcanzamos este promedio de infección para los 3 años de edad más o menos, con lo cual habla un poco de las edades tempranas en las que ocurre la infección en nuestro país. El EBV fue descubierto por primera vez en un linfoma de Burkitt y como tal fue el primer virus humano en ser asociado al desarrollo de tumores. Posteriormente se lo encontró también en linfomas de Hodgkin, se lo asocia también a carcinomas nasofaringios, carcinomas gástricos, entre otros. Ahora, una particularidad y que un poco impulsó también el desarrollo de este trabajo de tesis fue que hace un par de años nuestro grupo de trabajo pudo demostrar que un par de estos linfomas asociados a Epstein-Barr presentaban una mayor incidencia en aquellos pacientes menores a 10 años de edad. Ahora, para entender un poco más la interacción entre el virus y el huésped, voy a hablar rápidamente del ciclo de infección viral. El EBV es un virus que se transmite de manera oral, ingresa al huésped a través de la orofaringe hasta llegar a la amígdala, donde encuentra por primera vez su célula target por excelencia, que es el linfocito B, y una vez que ingresa a la célula y la infecta, va a pasar a expresar un perfil completo de todas sus proteínas de latencia viral. El virus va a ir silenciando esta expresión de proteínas progresivamente, pasando por un estadio de latencia 2, un estadio de latencia 1, hasta llegar a un estadio de latencia 0, en el cual no expresa ninguna de sus proteínas de latencia viral, quedando completamente silente, y esto le permite al virus permanecer de por vida sin ser detectado por el sistema inmune del huésped en el linfocito B de memoria. Ante distintos estímulos, como pueden ser el pasaje de linfocito de memoria a plasmocito, o como puede ser también una baja en las defensas del sistema inmune del huésped, el virus puede poner de manifiesto su ciclo lítico, generando nueva progenie viral infectiva y de esta manera diseminándose hacia nuevos huéspedes a través de la saliva, o reinfectando nuevas células del mismo huésped. Ahora, dijimos que el virus infecta a más del 90% de la población mundial adulta y en su gran mayoría esta infección es silente y no causa demasiados problemas más que la primoinfección. Esto se debe a que se genera un equilibrio entre el virus y la respuesta inmune del huésped. Ahora, cuando hablamos de respuesta inmune frente a una primoinfección por Epstein-Barr, tenemos dos escenarios muy distintos cuando hablamos de pacientes adultos y pediátricos. En el caso de una infección, de una primoinfección en pacientes adultos, vemos una gran proliferación del compartimiento CD8 positivo y esto se ve traducido en un gran conjunto de signos y síntomas característicos con los que se presenta la enfermedad en estos pacientes, que es conocida como la mononucleosis infecciosa. Ahora, por el contrario, cuando hablamos de pacientes pediátricos, la primoinfección suele pasar desapercibida, ya que generalmente es completamente asintomática o tiene muy poquitos síntomas prácticamente imperceptibles y muy genéricos, se podría decir. Y esto se debe a que no se ve esta gran proliferación del compartimiento CD8 y se le atribuye un rol preponderante a la inmunidad innata. Particularmente hasta el momento la gran mayoría de los estudios realizados se centran en las células natural killers. Se cree que tienen un papel muy importante en frenar el desarrollo de síntomas a través de la secreción de interferón, y se sabe que hay distintas células del sistema inmune innato que reconocen a través de distintos Toll-like receptors la presencia del virus, pero no hay mucha más información acerca de estas células. Pasamos ahora a ver un poco las células que nos interesaron a nosotros. Nos centramos en el estudio de monocitos. Los monocitos son células que derivan
perdón, los macrófagos son células que derivan de monocitos de sangre periférica y dependiendo del microambiente en el que se encuentren, van a diferenciarse en dos poblaciones bastante particulares. Si el macrófago se encuentra en un ambiente de tipo proinflamatorio, donde hay gran expresión de interferón y TNF-alfa, entre otras citoquinas, va a pasar a expresar un perfil de tipo M1 con gran expresión de membrana de CD68, y estos macrófagos tienen una capacidad, una potente actividad inflamatoria, gran capacidad presentadora de antígenos, tienen gran capacidad fagocítica, y como tal tienen un rol muy fundamental en la eliminación de patógenos y en la eliminación de células tumorales en el caso que las hubiera. Por el contrario, cuando el macrófago se encuentra en un microambiente de más tipo antiinflamatorio con presencia de IL-10, TGF-beta, entre otras citoquinas, va a pasar a expresar un perfil de tipo M2 con gran expresión del marcador de membrana CD163. Estos macrófagos, por el contrario, están involucrados en la reparación del tejido y tienen un perfil más antiinflamatorio, con lo cual generaría un ambiente más propicio para el desarrollo de tumores. Si bien acá estamos hablando de dos fenotipos prácticamente antagónicos, los macrófagos de por sí tienen una plasticidad intrínseca muy grande, con lo cual existen numerosos fenotipos intermedios. Ahora, hablamos de estos macrófagos que derivan de sangre periférica, de los monocitos de sangre periférica. Existe también otro tipo de macrófagos que son los macrófagos residentes de tejido, que son de origen embrionario. A nosotros nos interesan particularmente los macrófagos residentes de tejido linfoide, y estos macrófagos expresan gran cantidad de marcador de membrana CD169. Ahora, otro fenotipo que podemos encontrar y muy particular son los macrófagos que se encuentran en los microambientes tumorales. Estos macrófagos se conocen como macrófagos asociados a tumores y si bien son un fenotipo aparte, completamente distinto, comparten gran cantidad de características con el macrófago de tipo M2. Los macrófagos asociados a tumores tienen una participación activa en el desarrollo y la progresión de tumores. Se sabe que participan en el escape inmunológico, como por ejemplo puede ser la sobreexpresión de PDL1 como mecanismo de este escape. Incluso en linfomas de Hodgkin adultos se sabe que esta sobreexpresión de PDL1 es a expensas del macrófago que está asociado al tumor. Además, pueden secretar quimoquinas como pueden ser CCL17 y CCL22, que promueven la migración de células T regulatorias al microambiente, generando un microambiente más permisivo. Por otro lado, también se describió que en distintos linfomas de Hodgkin asociados a Epstein-Barr hay un mayor reclutamiento rodeando la célula tumoral EBV positiva, y este mayor reclutamiento de macrófagos se lo traduce como un mal pronóstico. Nuestro grupo de trabajo particularmente pudo determinar que en linfomas de Hodgkin asociados a Epstein-Barr pediátrico prevalece el perfil M1, que es un poco contradictorio con esto que decimos que los macrófagos asociados a tumores tienen un perfil más parecido de tipo M2. Por otro lado, también en estos linfomas de Hodgkin asociados a Epstein-Barr pediátricos se ve también este incremento de PDL1. Ahora, todas estas características que fuimos diciendo hablan un poco de la plasticidad del macrófago en sí, lo demostramos acá con esto de que prevalece el M1 y no el M2, y además de la importancia de los macrófagos en la progresión y el desarrollo de tumores. Ahora, todos estos estudios fueron realizados una vez que el tumor ya estaba instaurado. Lo que no hay y lo que falta son estudios sobre el rol de los macrófagos, ya sea en una infección primaria por Epstein-Barr o en una infección persistente. Ahora, durante toda esta introducción dijimos que los macrófagos tienen un rol muy importante en la progresión de tumores, que hay un aumento de la incidencia de linfomas asociados a Epstein-Barr cuando se trata de pacientes pediátricos y que la inmunidad frente a la infección por Epstein-Barr es distinta cuando hablamos de pacientes pediátricos y adultos. Entonces, todo esto nos llevó a plantearnos como un objetivo específico, general, caracterizar el rol de los macrófagos en la infección por Epstein-Barr y su potencial rol en la contribución al proceso de linfomagénesis asociada al virus en pacientes pediátricos. Para esto nos propusimos como objetivos específicos caracterizar la población de estudio según el estadio de infección viral,
cuantificar la presencia de marcadores específicos y evaluar el perfil de polarización macrofágica en amígdalas, analizar la expresión de citoquinas en amígdalas y evaluar la relación con marcadores de polarización y estadios de infección, correlacionar los hallazgos con la expresión de genes de latencia y líticos de Epstein-Barr y con la carga viral, evaluar la expresión de PDL1, el aporte de los macrófagos a la misma y correlacionarlo con los hallazgos anteriores, y por último, evaluar la expresión de citoquinas en periferia y correlacionarlo con los hallazgos en tejido. Para todo esto nos pusimos en contacto con las chicas del servicio de otorrino, quienes nos proveyeron de los materiales de estudio, consistieron en una muestra de sangre concomitante al momento de la cirugía. Las chicas realizan amidalectomías en pacientes con hiperplasia no reactiva. Es importante mencionar en este punto que para que el paciente sea operado, no tiene que presentar ningún signo ni síntoma de infección aguda al momento de la cirugía. Si los chicos levantan fiebre, la cirugía se cancela. Y bueno, nos proveyeron de estas dos muestras. A partir de la sangre periférica se separó el suero y se alicuotó en distintas porciones para su posterior análisis. Y a partir de la biopsia, un pedacito fue conservado en fresco a -70 y el resto de la biopsia fue fijada en formol e incluida en parafina para sus posteriores cortes. Si recuerdan de la introducción, dijimos que el virus puede pasar por distintos estadios, entonces tiene distintos antígenos virales en cada uno de esos estadios y como tal el sistema inmune responde a esos distintos antígenos y esto nos permite, según la cinética de anticuerpos en sangre, clasificar a nuestros pacientes y saber el estadio en el que están cursando. Nosotros utilizamos la técnica de inmunofluorescencia indirecta y pudimos establecer que nuestra corte contaba de 20 pacientes primoinfectados, 38 pacientes portadores, 11 pacientes reactivados y 5 pacientes no infectados. Van a ver que a veces los pacientes portadores están mencionados como HC, que son por sus siglas en inglés. Bien, posteriormente lo que hicimos fue, mediante la técnica de inmunistoquímica, seleccionamos distintas proteínas de origen viral, y mediante la técnica de hibridación in situ evaluamos la presencia de Evers. Otra vez, si recuerdan de la introducción, dijimos que el virus va silenciando progresivamente la expresión de sus proteínas y mediante la selección estratégica de estas proteínas podemos determinar qué estadio de latencia presenta cada uno de nuestros pacientes. Pudimos observar que nuestra corte constaba de 10 pacientes con latencia 0, 18 pacientes de latencia 1, 18 con latencia 2, 23 pacientes con latencia 3 y además 19 pacientes presentaban también antígenos del ciclo lítico. En este punto alcanzamos nuestro primer objetivo específico, que era caracterizar la población de estudio según el estadio de infección viral. Continuamos mediante la técnica de inmunistoquímica caracterizando los perfiles de polarización macrofágica. Para esto hicimos una inmunistoquímica para CD68, CD163 y de CD169. Y definimos el perfil de polarización de tipo M1 como la relación entre el recuento de células CD68 positivas sobre el recuento de células CD163 mayor a 1,5 y la relación inversa para el perfil de polarización de tipo M2. Además, en un pequeño subgrupo de pacientes se realizó una doble marcación para la molécula PDL1 en fluorescencia y tanto para CD68 o CD163. Para cada una de estas marcaciones se hizo un recuento que después se expresó por unidad de área, diferenciando las dos zonas histológicas de la amígdala, el centro germinal y la región interfolicular, y ya dijimos, se expresó por unidad de área. Bien, nos quedaba una muestra preservada en fresco y a partir de esta porción de biopsia lo que hicimos fue la extracción de ADN y ARN, lo que nos permitió, mediante la técnica de PCR, tipificar a nuestro virus NBB tipo 1 y NBB tipo 2, y mediante la técnica de qPCR pudimos evaluar la carga viral y la expresión de IL-1 beta y TNF-alfa. Para completar el panel de citoquinas evaluadas en amígdala, lo que hicimos fue evaluar por inmunistoquímica IL-10, TGF-beta, interferón y CCL17, y como
Para los macrófagos, acá se hizo un recuento y se lo expresó por unidad de área también. Por último, lo que hicimos fue evaluar la presencia de distintas citoquinas involucradas en la dirección de la polarización macrofágica en suero de los pacientes. Para esto recurrimos a un ensayo múltiple de citometría de flujo compuesto por bits, y analizamos la presencia de IL-12P70, TNF-alfa, IL-6, IL-10, IL-1-beta, TARC o CCL17, IL-1RA, IL-12P40, IL-23 e IP10, siendo CCL17, IL-1RA e IL-10 las citoquinas involucradas en el direccionamiento hacia el perfil de tipo M2 y el resto más inflamatorias hacia el perfil de tipo M1. Nuestro segundo objetivo específico consistía en cuantificar la presencia de marcadores específicos y evaluar el perfil de polarización macrofágica en amígdala. Para esto, si recuerdan, habíamos hecho una inmunistoquímica para CD68, CD163 y CD169. Acá hay una imagen de cada una de las marcas. Vemos el centro germinal y la región interfolicular de la amígdala. Y esto lo voy a pasar bastante rápido porque un poco ya se habló el año pasado. Es una actualización, pero medios son los mismos resultados. En cuanto a la distribución histológica de estas marcaciones en las amígdalas, pudimos comprobar que CD68 prevalecía por sobre el resto de los marcadores, tanto en la totalidad de los pacientes como en los distintos subgrupos, en los distintos estadios de infección. Y en cuanto a la distribución histológica de cada uno de estos marcadores, pudimos comprobar que CD68 prevalecía en la región interfolicular de la amígdala, manteniendo esta distribución únicamente en pacientes primoinfectados, y que el marcador CD163 prevalecía también en la región interfolicular de la amígdala, manteniendo la distribución en todos los estadios de infección. Y por último, que CD169 prevalecía en la región del centro germinal de la amígdala, prevaleciendo únicamente en pacientes portadores. Pasamos ahora a nuestro tercer objetivo específico, que era analizar la expresión de citoquinas en amígdalas y evaluar la correlación con marcadores de polarización y estadios de infección. Para esto habíamos realizado distintas inmunocistoquímicas para las citoquinas antiinflamatorias TGF-beta, IL-10 y CCL17, y para la proinflamatoria interferón. Y además habíamos evaluado mediante qPCR, IL-1-beta y TNF-alfa. Lo primero que hicimos fue evaluar cómo era la expresión de estas citoquinas en los distintos estadios de infección viral. Y pudimos comprobar que IL-10 presentaba una mayor expresión en pacientes primoinfectados y que TNF-alfa presentaba una mayor expresión en pacientes reactivados en comparación con el resto de los estadios de infección. Para el resto de las citoquinas no pudimos comprobar ninguna diferencia entre los distintos estadios. Posteriormente, lo que hicimos fue evaluar la expresión de estas citoquinas con los distintos marcadores de polarización macrofágica. Dijimos que las citoquinas tenían un papel fundamental en la dirección de la polarización. Y para nuestra sorpresa, lo que pudimos observar fue que TGF-beta, una citoquina antiinflamatoria, correlacionaba positivamente con el marcador de polarización CD68 en la totalidad de los pacientes, y que interferón, que se supone que es una de las citoquinas que dirige principalmente la polarización hacia el perfil de tipo M1, perdón, bueno, Sancho, correlacionaba negativamente con CD68 en pacientes primoinfectados, lo mismo para el marcador CD169 en pacientes primoinfectados. Cuando evaluamos la presencia de CCL17, lo que vimos fue que prevalecía siempre en el centro germinal de la amígdala. Entonces, continuamos los análisis con esta población y pudimos comprobar que CCL17 presentaba una correlación negativa con el marcador CD169 en pacientes únicamente reactivados, y hubo también una tendencia a una correlación negativa en pacientes portadores. Pasamos ahora a nuestro cuarto objetivo específico, que era correlacionar los hallazgos con la expresión de genes de latencia y líticos de Epstein-Barr y con la carga viral.
Para esto dividimos a nuestros pacientes en dos grupos, aquellos que presentaban perfiles de latencia 0 y 1 y 2 y 3, y pudimos comprobar que en pacientes que tenían mayor expresión de proteínas virales, que es el perfil de latencia 2 y 3, había también una mayor expresión o un mayor descuento del macrófago CD163. Posteriormente lo que hicimos fue evaluar si había alguna correlación con alguna de estas proteínas de expresión viral y pudimos comprobar una correlación con EBNA. Este mismo análisis se realizó para todas las citoquinas que habíamos evaluado en tejido y pudimos comprobar que TNF-alfa presentaba una mayor expresión en aquellos pacientes con perfiles de latencia 0 y 1. Para nuestra sorpresa, no pudimos encontrar ninguna diferencia o ningún dato relevante en cuanto a la carga o tipo viral y las proteínas virales, de macrófagos, perdón. Como conclusiones parciales a esta parte del trabajo, podemos decir que los macrófagos de tipo M1 prevalecen independientemente del estadio de infección, tipo y carga viral. También podemos concluir que un microambiente regulatorio podría no ser suficiente para inducir la polarización M2, ya que prevalece el perfil de polarización de tipo M1, incluso en pacientes primoinfectados, donde vimos que había una mayor expresión de IL-10, o incluso por las correlaciones que pudimos observar, prevalece siempre M1, aunque no sea el microambiente que se dice que induce a esta polarización. Por otro lado, podemos decir que los antígenos del perfil de latencia 3 podrían inducir una polarización al perfil de tipo M2, que la expresión de TNF-alfa se restringe cuando hay mayor expresión de proteínas de latencia, y como una conclusión medio global, que la falta de síntomas en la infección de pacientes pediátricos podría estar relacionada a la baja expresión de citoquinas proinflamatorias en la amígdala de estos pacientes. La gran mayoría de estos resultados fueron publicados en enero de este año. Ahora pasamos a nuestro anteúltimo objetivo específico, que era evaluar la expresión de PDL1 y el aporte de los macrófagos a la misma y correlacionarlo con los hallazgos anteriores. Lo que primero hicimos fue evaluar la distribución dentro de la amígdala y entre los estadios de infección viral. Pudimos comprobar que la totalidad de PDL1 prevalecía en la región interfolicular de la amígdala, y que se mantenía únicamente en pacientes reactivados esta distribución, y que no había diferencias significativas entre los distintos estadios de infección viral. En cuanto al aporte de PDL1 por los macrófagos de tipo CD68, pudimos observar que prevalecía en la región del centro germinal y que mantenía esta distribución únicamente en pacientes portadores. Y en cuanto a la distribución o al aporte de PDL1 por los macrófagos CD163, no pudimos observar ninguna diferencia significativa. Ahora, algo que nos llamó un poco la atención fue que si bien no encontramos ninguna diferencia estadísticamente comprobable, parecería que en pacientes reactivados había una mayor expresión de PDL1 por parte de los macrófagos CD68 positivos. Acá podemos observar que no es comprobable, ni siquiera pudimos comprobar una tendencia, pero parecería que hay una mayor expresión. Y lo mismo se ve en pacientes primoinfectados para el aporte de PDL1 por parte de los macrófagos CD163 positivos. Entonces lo que hicimos fue comparar la expresión de PDL1 entre las dos poblaciones de macrófagos, y pudimos comprobar estadísticamente, acá sí, que en pacientes primoinfectados había una mayor expresión de PDL1 por parte de los macrófagos CD163 positivos. Posteriormente lo que hicimos fue correlacionar la expresión de la totalidad de PDL1 con la expresión de PDL1 en los macrófagos, y pudimos comprobar que correlacionaba positivamente la expresión de PDL1 únicamente en reactivados con la expresión de PDL1 por macrófagos CD68, y únicamente en primoinfectados la correlación de CD163 PDL1 con PDL1 total. Ahora, algo que vale aclarar, si ven en los ejes de estos gráficos, acá llegamos hasta un 80 y acá llegamos hasta un 2500. La expresión de PDL1 en macrófagos no sería la mayoritaria
o la que más aporta a la totalidad de PDL1 en las amígdalas de estos pacientes. Esto es un pequeño resumen de lo que acabamos de ver recién en los gráficos, y esta es una imagen donde podemos ver en rojo la marca de PDL1 y en verde la marca ya sea para CD68 o CD163. Acá podemos ver un macrófago doblemente marcado. Posteriormente lo que hicimos fue evaluar la expresión de PDL1, ya sea total o en el aporte de los macrófagos, y la expresión de las distintas citoquinas. Para nuestra sorpresa no pudimos demostrar ninguna correlación en cuanto a la expresión de PDL1 en macrófagos, pero lo que pudimos demostrar fue una correlación negativa entre interferón y PDL1 total en pacientes reactivados, y una correlación positiva entre TGF-beta y PDL1 total en pacientes portadores. Para el resto de las citoquinas tampoco pudimos demostrar ninguna correlación. Y por último, lo que hicimos fue evaluar la expresión de PDL1, otra vez, ya sea total o con la expresión de macrófagos, y las proteínas virales, a ver si el virus tenía alguna influencia en la expresión de PDL1. Lo que hicimos también fue dividir en los grupos de pacientes, aquellos que expresaban un perfil 0 y 1 y 2 y 3, y no pudimos observar ninguna diferencia significativa, pero lo que pudimos observar fue que en aquellos pacientes donde había mayor expresión de PDL1 en pacientes en macrófagos CD68 positivos, eran aquellos que expresaban BMRF1, la proteína de ciclolítico. Posteriormente lo que hicimos fue correlacionarlo y obtuvimos también una correlación positiva. Más adelante intentamos correlacionar las proteínas y la expresión de macrófagos, de PDL1 en macrófagos, y pudimos observar una correlación positiva entre EBNA y la expresión de PDL1 en macrófagos CD68 positivos, exclusivamente en pacientes reactivados, y una expresión de CD163 PDL1 positiva correlacionando con la proteína de membrana del MP1 exclusivamente en pacientes primoinfectados. Como conclusiones parciales a esta parte del trabajo, podemos decir que la correlación de PDL1 con TGF-beta en portadores sugiere que esta citoquina podría tener un rol en la regulación de PDL1 en el contexto de la infección persistente por Epstein-Barr. Como no se observaron correlaciones para las dobles marcaciones y las citoquinas, creemos que las citoquinas no estarían involucradas en la regulación de la expresión de PDL1 en macrófagos. Por otro lado, vimos que el MP1 podría estar implicada en la regulación de la expresión de PDL1 en macrófagos de tipo M2 exclusivamente en pacientes primoinfectados. Y también pudimos concluir que PDL1 podría sobreexpresarse en macrófagos de tipo M1, generando un ambiente más permisivo para la expresión de antígenos líticos. Y como conclusión más general, creemos que EBV y sus proteínas tanto líticas como de latencias podrían influir en la expresión de PDL1 en los macrófagos. Ahora sí pasamos a nuestro último objetivo específico, que era evaluar la expresión de citoquinas en periferia y correlacionarlo con los hallazgos en tejido. Lo primero que hicimos, como anteriormente vimos la diferencia en los distintos estadios de infección viral y la expresión de cada una de estas citoquinas en periferia. Si recuerdan, en tejido habíamos observado que había una mayor expresión de IL-10 en pacientes primoinfectados. Acá no pudimos comprobar esa diferencia, tampoco pudimos comprobar la diferencia para TNF-alfa. Lo que sí pudimos comprobar fue que había una mayor expresión de IL-1-beta en pacientes reactivados, una mayor expresión de CCL17 en pacientes no infectados, que IL-23 se expresaba también más en pacientes reactivados, al igual que IL-12P40. Cuando evaluamos la expresión de estas citoquinas y con respecto a la expresión de proteínas virales, otra vez lo dividimos en estos dos grupos de pacientes, pudimos comprobar que IL-1RA y TNF-alfa presentaban una mayor expresión en estos pacientes con menor expresión de antígenos virales, en latencia 0 y 1,
y posteriormente lo que hicimos fue evaluar la expresión en presencia y ausencia de antígeno lítico, y pudimos comprobar que TNF-alfa presentaba una mayor expresión cuando no había presencia de antígenos líticos. Si recuerdan de tejido, pudimos ver más o menos los mismos resultados en cuanto a TNF-alfa, que había una mayor expresión en pacientes con latencia 0 y 1 y una correlación negativa con el antígeno de ciclo lítico. Posteriormente lo que hicimos fue evaluar la expresión de estas citoquinas en comparación con los marcadores de macrófagos en el tejido. Pudimos comprobar que IP10 presentaba una correlación positiva en pacientes portadores con el marcador CD68, y lo mismo para la citoquina IL-23. Aunque no pudimos comprobar ninguna otra correlación con ninguno de las citoquinas y los marcadores de polarización. Posteriormente lo que hicimos fue evaluar si estas citoquinas tenían una mayor expresión o una menor expresión cuando el paciente presentaba globalmente una mayor expresión de macrófagos M1 y M2, y pudimos comprobar únicamente que CCL17 presentaba una mayor expresión en aquellos pacientes que tenían un perfil de polarización de tipo M2. Como conclusiones parciales a esta última parte del trabajo, podemos decir que Epstein-Barr modula la expresión de citoquinas de manera diferente en los distintos estadios de infección, que el EBV disminuiría la expresión de proteínas de latencia y de ciclo lítico en presencia de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, que CCL17 sería secretada a la periferia y no persistiría en tejido en el marco del perfil de tipo M2, ya que vimos que en tejido tenía una correlación negativa, mientras que en periferia había una mayor expresión de esta citoquina cuando había un perfil de polarización de tipo M2. Y como la gran mayoría de estos hallazgos en periferia ocurren en el contexto de un estadio de persistencia viral, creemos que sería esta etapa en la que el virus tiene mayor influencia en las citoquinas que dirigen la polarización macrofágica. Como perspectivas a lo que nos falta para terminar el trabajo de tesis, nos propusimos caracterizar la población de monocitos en sangre periférica y su relación con lo observado en los macrófagos. Esta parte ya está terminada, solamente falta hacer un par más de análisis estadísticos, pero ya está casi redondeada, y bueno, nos quedaría ver si llegamos a hacer una parte de experimentación in vitro para poder evaluar la polarización de los macrófagos frente a la infección, frente a linfocitos infectados por Epstein-Barr. Eso es todo, muchas gracias, y cualquier pregunta estoy a su disposición. Ahí está. Muy bien, silencio. Compartir porque no... Súper bueno, Agus. No prendo la cámara porque tengo poca batería, disculpas. Me ven por la de Pau. Para que me silencio así. Nada, felicitarte primero que nada porque, bueno, yo ya lo conozco el trabajo, pero la verdad que has hecho un laburo súper bueno y exhaustivo. Y lo que me queda siempre picando cuando veo tus papers y tus cosas, lo mismo, bueno, con los trabajos desde Aldana, ¿no? Como que no se puede meter todo en una bolsa, que cada estadio, que muy bien caracterizaste vos ahora, que con Aldana por ahí eso había faltado por los sueros, vos lo has logrado, es como una historia distinta según el momento de la infección en que hables y que encuentres ese paciente. No es lo mismo el portador sano que el que está reactivado, que el que está primo infectado. La verdad que nada, muy bueno. Supongo que es por un tema metodológico, pero en un momento vos mencionabas que las citoquinas había un par que las habías hecho solo por real time, es porque no hay anticuerpos, calculo. No, la idea en su momento era hacerlas todas por real time. La realidad es que el problema fue con el real time, no con el anticuerpo. Bien. Fue al revés. Bueno, se empezó a romper y ya que entre la pandemia y todo, dijimos no podemos perder más tiempo, hay anticuerpos, marquémosla por anticuerpos, y la verdad que estuvo bueno porque también podíamos ver la localización y caracterizar de otra manera.
porque Totalmente. Ganó, o sea, en información me parece, ¿no? sí, es mucho más trabajoso, imagínate marcar todo y contar cada Obvio. una de las células, pero es cierto que te da mucha más información, es mucho más rico. Bien. Apagás tu micrófono. Agus, hermoso, Pau. hermosa, hermosísima la presentación. Sos maravillosa explicando. Te seguí, bueno, dentro de mis limitaciones, así que te recontra felicito. Anoté un montón de cosas, pero no sé si voy a entender lo que anoté. Así que empiezo a ver si vos me entendés, si yo me entiendo y demás. Dale. La primera pregunta que me surgió fue que ustedes los estados, a ver, todo lo que pueda decir puede tener un factor de desconocimiento completo, ¿eh? Así que dale. por las dudas me atajo. Dice, los estados se determinan en el total de los pacientes, inclusive los primo infectados, ¿viste lo que vos determinás, la latencia 1, latencia 2, latencia 3 y demás? Sí, Eso lo hacen en la totalidad. Sí. Los que son de primo infección, Sí. ¿son de algún estadio en particular? Vos hablás de la expresión, o sea, de los estadios de latencia. Exacto. Por ahí ya se sabe que es 0, es 1, o cuando recién se infectan, ¿en qué estadio estarían esos pacientes? A ver, o sea, si vos llevas al ciclo de infección, en general, cuando apenas se infecta, el virus está primero en un ciclo lítico, porque está recién infectando. Primero establece un primer ciclo lítico y después empieza a regular negativamente. En teoría, debería ser un estadio de lítico o latencia 3. Pero bueno, la realidad es que así no, yo no lo vi. Tampoco es que me puse a evaluar si en primoinfectados prevalecía alguno. Creo ahí está Chavay, capaz que ella se acuerda. Yo en ese no me acuerdo nada. No sé si querés apagarlo. Eso es lo que publicamos en el paper de Nati, que también Agus participó, con un subset de pacientes, que lo que vimos fue que, como dice Agus, no nos pasó eso de ciclo lítico florido y expresión de latencia 3 florida en primoinfectados, sino que fue más en portadores. Pero claro, como eso ya lo habíamos visto, digamos, con una parte de algunos pacientes de la tesis de Nati, no nos focalizamos en caracterizar eso acá con Agus, que tiene muchos más pacientes de lo que tenía Nati. No, pero mi pregunta no era para caracterizar, sino para saber, ese grupo de pacientes primoinfectados, ¿qué grupo de latencia iba a enriquecer a la hora del análisis? No para que lo incluya, sino para saber bien, ese grupo de pacientes va en alguna en especial o va dividido en distintas. Bueno, ahora ya me lo contestaste, pero no es como para eso, para saber si alguno de los grupos te iban a enriquecer alguno de los estadios de latencia. Sí, pero no. Como suponíamos que la carga viral iba a dar más alta y tampoco. O sea, no. Dale, Pame, que hay gente esperando. Bueno, pero pará porque me tengo que entender en lo que escribí. Bueno, a ver, después hay un punto que vos hablás de que hay una correlación, a ver, que tenés una correlación, o no, vos observás PD1 en el centro germinal y también CD68 PD1 en el centro germinal. Sí, y yo no sé, sí. Claro, y después no me terminó de quedar claro qué significado tenía que eso aparezca justamente en el centro germinal. ¿Tiene algún porqué? Porque después en la conclusión no lo mencionaste tampoco, pero digo, como resultado, ¿eso tiene un impacto? ¿Es algo que sea importante que esté justamente en el centro germinal? Mirá, el que esté en el centro germinal, la gran mayoría de nosotros pensábamos, como vimos desde la introducción, que nosotros nos planteamos caracterizar a la expresión de PD-L1 en macrófagos porque ya cuando está el tumor instaurado, que se pierde toda la histología, bla, 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 se debía a la expresión de PD-L1 en macrófagos. Nosotros no lo vimos. Ahora, en el centro germinal ocurre todo lo que sería un proceso fisiológico muy distinto a todo lo que es en la región interfolicular de la amígdala. Se supone que nosotros no vemos una mayor expresión de CD68
solo CD68 en el centro germinal, lo vemos más en la región interfolicular, por lo cual o sea, otra vez es raro que el CD68 exprese más PDL1 en la región, en el centro germinal o no. La verdad es que fisiológicamente no tengo ni idea qué es lo que pasa. No, estamos evaluando PDL1 como un marcador de agotamiento, algo que le permitiría al virus evadir la respuesta. Hay un modelo que dice que el virus pasaría por el centro germinal para regular la expresión de proteínas y así quedarse en el linfocito B para después salir. Tampoco ese modelo es exclusivo, se comparten ambos modelos que dicen que el virus pasa por fuera, no necesita un pasaje por el centro germinal para silenciar sus proteínas. Entonces, en cuanto a lo viral, no sabría por qué en centro germinal se ve más la expresión de PDL1 en macrófagos. Ahora, la verdad es que no sé si Pau quiere agregar algo más. Son esos macrófagos que vos mencionabas que tenían una función tan específica. No, era de curiosidad, digo, la verdad. No, es que está buenísimo. La realidad es que no sé, No, es que como en el centro germinal es donde se originan los linfomas, ¿viste? También nosotros queríamos ver eso. No te escuché también lo que contestaste, Agus, porque estábamos compartiendo, pero es como el sitio histológico que nosotros tenemos interés para ver si esa regulación negativa que decía Agus se generaba ahí en el centro germinal, digamos. El tema es que no nos da nada significativo, o sea, sí que de por sí, o sea, como la gran mayoría de PDL1 se expresa en centro germinal y no es a costa de los macrófagos, entonces como que no puedo concluir nada del macrófago en sí. Está silenciada, Pam. Después otra, que también mencionaste, ya sé que por ahí no tiene que ver con tu estudio particular, pero como vos mencionaste esto de, y que vienen ya hablando en varios tesis de esto de menor a 10 años y mayor de 10 años con respecto al contexto tumoral y el impacto que tiene, y vos decís que faltan los estudios en personas no oncológicas, no sé cómo se dice. Si vos pudiste hacer un análisis de esto en contexto de los pacientes más chiquititos con respecto a los pacientes adultos, y si hay algo que sea llamativo o la verdad es que no tiene ninguna diferenciación en el microambiente que tiene una persona de más de 10 años, que esos serían los que mayor prevalencia de linfomas tienen. Sí, de tumor, claro. La asociación a tumor. Sí, lo hice para el análisis cuando hicimos todo lo del primer paper y la realidad es que no dio ninguna diferencia significativa en cuanto a macrófagos, ¿no? No hay mayor expresión de CD68, ni 163, ni CD169, no vimos ninguna diferencia entre los pacientes más chiquitos, o sea, hicimos esta división, menores a 10 años, mayores a 10 años, y no vimos ninguna diferencia. Perfecto. Bueno, buenísimo. Después, nada, una sugerencia, pero que es solo por si te sirve para el momento de la tesis. A mí me costó un poco hacer el match entre la placa de las conclusiones parciales con todo lo que venías diciendo. O sea, todo se entendió perfecto, pero por ahí si lo vas mechando en el momento en donde vas, es fácil de seguir al momento de la cosa, que después yo decía, o sea, todo se entendía, pero decía, bueno, pero ¿esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde salió? Genial, perfecto. No entiende del tema, por ahí le cuesta. Pero te felicito y está... Gracias. Eso cualquiera que quiera decir algo para que le parezca que no pudo, por favor, dispare ahora. Prefiero ahora que en la tesis. Lo mismo, si seguimos en eso, fíjate que en algunas no tenías la R o la P de algunas cositas. Ok, genial. Fíjate que en algunas faltaban esas cosas. Dale, bueno, gracias. Quería hacer, pero más un aporte, quizás más a futuro. Existe una técnica que se llama microdisección láser, en lo que uno puede hacer un corte histológico y con láser seleccionar una zona que caiga en un Eppendorf y hacer una extracción, por ejemplo, para PCR desde ahí. Entonces, de esa forma tenés el microambiente seleccionado. Nunca va a ser el 100%, sino que por lo menos tenés enriquecida la muestra. Eso se hace en el... Sí, nosotros la hicimos. Ah, genial. Sí, silencio.
Sí, no sé por qué acopla, pero sí está silenciada, Pau. Lo hizo Alda, la becaria anterior. Está silenciada, Pau. A ver, silenciate, Pame, silenciate vos. No, está silenciada, Pame también. No sé por qué acopla. Bueno, no sé qué acopla, perdón, pero lo hicimos en la tesis de Aldana, microdisección de centros germinales e interfolicular, y lo teníamos pensado también para la tesis de Maru, porque en CD4 queríamos ver la respuesta de CD4 exclusivamente en centro germinal, pero nos pasa que muchos de los hallazgos que tenemos más en interfolicular, y lo que más nos interesa a veces es el centro germinal, y es una técnica muy cara, de hecho, por eso ya la hicimos, la pagamos, y aparte, no solo la microdisección, sino nosotros queremos trabajar con ARN. Las extracciones de ARN, nosotros tuvimos que comprar un kit que se llama PicoPure, súper específico, que era carísimo, entonces como que hay que seleccionar muy bien para qué la hacemos, la verdad estaría buenísimo. ¿En dónde le hicieron, Pau? Pero como muchas de las cosas la vimos en interfolicular y la teníamos las marcaciones, decidimos no hacerla. A ver, te pregunta. ¿En dónde hicieron la en microdisección? el IBIME. En el lisín, Sí, bueno, lo que era el lisín ahora tiene otro nombre, La Plata también se hace. sí. Y ahí se puede contratar tipo stand y bueno, puede Claro, ser tipo en el por... IBIME nosotros lo contratamos tipo stand con Pablo Pomata, que es lo que lo hace, Sí. así que, y nos resultó bien, pero nos Y pasó son eso. parte, claro, hay una parte que se llama microscopía, ay, no me acuerdo, es como un, no sé cómo decirte, una asociación de microscopía nacional, y eso Sí. tiene otro valor, digamos. Yo lo hice, digamos, con eso y era más barato. Más barato. Ah, genial, después te pido el dato, cualquier cosa. Y una pregunta, Agus, este ratio 1,5 con el que diferencian M1 y M2, ¿lo establecieron ustedes? ¿Lo tomaron de alguna publicación? No, Pau venía haciendo colaboraciones con, ¿qué es alemán? No. Con Alemania, con Sí, Mario con Barros, Alemania. que es brasilero, pero que es de Alemania. Sí, y él Y hacía ellos las en relaciones sus así. publicaciones venían haciendo esas relaciones. Yo quizás agregaría ahí alguna referencia como para que se note Dale, que está basado genial. en alguien más. Dale, gracias. Y hay otra cosa que quizás es más conceptual y demás. Existen tendencias, bueno, lo que es la atopía, ¿no? Y se notan por ahí, sobre todo estos niños, los que se les extrae las amígdalas y demás, pueden ser atópicos. Esos chicos tienen más una tendencia a responder en contexto TGLPER2. Entonces, quizás puede haber ahí alguna, no sé, predisposición de macrófagos y demás. Eso también a lo mejor habría que tenerlo en cuenta. Si se puede recabar la información de esos nenes, si había atopia, si se habla de IgE o de alergias. Sí, en general cuando le sacan las amígdalas se supone que son pacientes sanos, que solamente tienen una hiperplasia y que les provoca como una dificultad para tragar o para respirar, pero son los pacientes lo más sano posible que se puede tener en general. No, nosotros algunos tuvimos el acceso a la historia clínica, de hecho cuando le pedimos a las chicas, ellas en general, antes de darnos las amígdalas, no se fijan de que sea un paciente sanito, que no tenga otra cosa, digamos. No, pero está bueno el comentario de Lu, porque yo cuando di la charla ahora en México, Para Maru. Claro, no, para nosotros, porque ahora también cuando yo di la charla en México, me dijeron que muchas veces eso de TH2, que a veces hay pacientes que los operan porque hacen una tendencia, una respuesta exacerbada de TH2. Entonces, está bueno, sobre todo para Maru, pero está bueno saber, tal vez, si lo podemos sacar de la historia clínica, saber ese dato por si puede. Una pregunta que pueda surgir en la tesis. Claro, también puede haber una diferencia en la maduración inmune que tiene un niño que tiene un adulto, ¿no? Entonces, sí. Generalmente por lo menos en las dendríticas te pasa que son inmaduras, son más de responder en contexto TGLPER2. También a lo mejor macrófagos se educan, digamos, con el tiempo, con las infecciones, y después en un adulto responde diferente que en un niño. Eso también son cuestiones que ustedes no midieron ni nada, pero claro, son cosas que les pueden preguntar. Nada más que eso. Gracias. Gracias, Lu. ¿Alguien más? Sí, Agu, antes de todo, para felicitarte, ¿no? Excelente trabajo y mejor presentación.
un poco iba por ahí mi pregunta, relacionada con esto que estaban comentando, porque no sé si me había perdido o no había entendido bien si tenían un criterio de exclusión más allá de que esas fueron las amígdalas que pudieron conseguir, ¿no? No sabía si venía de una confirmación algunos en casos de alguna infección, porque como habías comentado en un momento, que en niños por lo general era asintomática, ¿no? La infección con el virus. Y entonces no me había quedado claro si habían seguido un criterio para seleccionar estas muestras, ¿no? Si Sí, había algún... Porque bueno, la hiperplasia tiene que venir por algún tipo de infección previa, me imagino. sí, el criterio es el criterio que tienen las chicas de otorrino al momento de operar. O sea, si ellas no operan, nosotros no podemos tener la amígdala. Lo que ellos, en el momento de la operación, el paciente no puede estar cursando ninguna infección aguda porque la operación se suspende. De hecho, nosotros hemos tenido todo preparado para procesar la muestra y en el momento nos dicen, che, levantó fiebre, se suspendió. Entonces, el criterio es que sea un paciente, entre comillas, sano, que por distintas infecciones a repetición se le haya generado un engrosamiento de las amígdalas y que le provoque una dificultad para tragar y para respirar, pero no algo más patológico en el momento de la extracción de la amígdala. Obviamente no son amígdalas 100% sanas porque si no, no se las sacarían, pero bueno, es como lo más sano posible para obtener el material, digamos. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Yo te hubiese podido donar la mía porque en su momento también me las extrajeron. Pero sos adulto, no nos servís. Sí, no, pero no era tan adulto cuando, cuando me la sacaron. No, y el otro, bueno, con respecto justo a esto a futuro, capaz si pones los coeficientes de correlación en los gráficos, yo creo que estaría bueno para ubicar, porque a veces después estaba en el texto, pero por ahí en el gráfico sería más fácil de ubicar. Y en los cortes histopatológicos, si pudieras señalar con una flecha, Genial, porque a dale. veces uno se pierde en qué es lo que, el que la tiene clara, no Sí, sí, necesita obvio. mucha detalle, pero los que no tenemos esa experiencia, por ahí estaría bueno una flecha para señalar un poco lo que quieres destacar. Perfecto, Pero gracias. buenísimo todo, felicitaciones. Gracias. Se ve la cabecita de la Dina allá atrás aplaudiendo. Uy, para que me puse el efecto. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias, Agus. Gracias a vos por las preguntas.